Ahora, hoy quiero responder otras de las preguntas que nos llegaron, pero antes de responder, ¿qué le parece si oramos? Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra y al contestar estas preguntas que nos han hecho, no queremos hablar por nuestra propia cuenta, queremos que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros y nos dé la iluminación divina y el alcance, Señor, que tengamos que hacer en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra que es sembrada acá para ponerla en práctica. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, la primera pregunta que quiero responder en esta mañana es, ¿puedo confiar en la Biblia? Alguien me preguntó, ¿se puede confiar en la Biblia? Es que fíjense que la Biblia a mí me han dicho que fue escrita por hombres. Y entonces los hombres son mentirosos, los hombres dicen a veces lo que no es, o los hombres cambian de opinión. Entonces, ¿puedo confiar en la Biblia? Ahora, si usted quiere respuestas acerca del fin del mundo, quiere respuestas acerca del sexo, del matrimonio, del divorcio, de la homosexualidad o de cualquier otra pregunta, es más, hasta de cocina, aquí puede tener de dieta, cómo hacer dieta, aquí tienen este libro, tiene a su disposición el manual que tiene todas las respuestas para sus preguntas diarias. Ahora bien, como cristiano, si eres cristiano, debes creer que la Biblia, oiga lo que le estoy diciendo, si usted dice yo soy cristiano, usted tiene que creer que la Biblia es la autoridad principal en tu vida. No hay otro libro que tenga más autoridad en la vida de un cristiano que la Biblia. Ahora bien, si usted realmente, oiga lo que le voy a decir, quiere hacer la voluntad de Dios, entonces más vale que abra la Biblia y le pregunte al Señor, muéstrame por tu palabra cuál es tu voluntad porque yo quiero hacer tu voluntad. Ahora, Compasión Cristiana o Compassion Christian está comprometida 100%, no dije 90 ni 10 ni 50, 100%. Nuestro compromiso es a enseñarte e instruirte en lo que dice la Biblia. Ese es el compromiso que yo he hecho como pastor y cada uno de los predicadores que se paran aquí o en cualquiera de los 7 campos, el compromiso es enseñarte e instruirte lo que dice la Biblia. No lo que dice el pastor o lo que dijo el fundador de la organización. Mire, porque yo creo que la iglesia, oiga lo que le digo, está cansada de doctrina de hombres. Que diga hagan esto, no hagan esto, dejen de hacer aquello. Ya la iglesia está cansada. Tenemos que volver a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos volver a ella. Entonces, uno de los valores fundamentales es, oiga lo que le digo, hacemos las cosas, llamamos a las cosas como lo dice la Biblia. Yo no le voy a decir, hay una faltita, una transgresión. Yo le voy a decir, pecado. Eso se llama pecado, no se lo voy a disfrazar, no se lo voy a poner con otro nombre, hay un pecadito. Es como una faltita. La Biblia dice que es pecado, es pecado. Entonces yo no se lo voy a tratar de maquillar o arreglar para quedar bien con usted, para que usted esté contento conmigo. Entonces creemos que hacemos las cosas y llamamos a las cosas como dice la Biblia y que tenemos que hacerlas y llamarlas. Donde la Biblia habla, hablamos. Y donde la Biblia no habla, déjeme decirle, no nos vamos a inventar, yo creo que la Biblia decía tal cosa. No, no. Si la Biblia no dice algo al respecto, yo no me voy a inventar y le voy a decir algo. Porque nuestra fe tiene que estar bien fundamentada y tenemos que empezar a vivir en obediencia y confianza a lo que dice la Biblia. Mucha gente, mire, empieza a discutir y mucha gente empieza a tener diferencias en cuanto a interpretar lo que dice la palabra de Dios. Ya que la Biblia, déjenme decirles, es uno de los libros que más se ha impreso en el mundo. Es uno de los libros que más se ha traducido a idiomas del mundo. Entonces, si se ha impreso más, se ha traducido más, si recorre de país en país, es uno de los libros más confiables y más leídos, y simplemente el que no lo quiera aceptar es un ignorante. Porque en realidad nosotros, pero aún así, yo voy a contestar esta pregunta que dice, ¿puedo confiar en la Biblia? Ahora, por cierto, usted hoy la Biblia, por ejemplo, la puede descargar en cualquier dispositivo electrónico. Es más, lo puede descargar hasta en audio, en un CD, en un USB, en cualquier aparato. Usted puede ir manejando incluso y puede ir escuchando la palabra de Dios. Alguien se la puede ir leyendo. O sea, la Biblia hoy por hoy está al alcance de todos los hombres. Ahora entiendo, como dije al principio, que muchas personas dicen, yo no creo mucho en la Biblia porque en realidad fue escrita por hombres. Pero acuérdense que fueron hombres
inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Y que toda escritura es inspirada por Dios. Pero déjeme comentarle algo. Aún cuando Dios no estaba de acuerdo en algunas cosas que unas personas hicieron, no por eso se iba a quitar de la Biblia. Le pongo un ejemplo. La poligamia, es decir, aquellas personas que creían en varios dioses, aquellas personas que tenían varias esposas, Dios no estaba de acuerdo en eso, pero aún así se dejó escrito en la Biblia. Aquellas personas que mataron o asesinaron en nombre de Dios, Dios no estaba de acuerdo en eso, pero aún así se dejó escrito en la Biblia. Y eso no significa que alguna enseñanza va a traer a cada uno de nosotros. Ahora, cuando yo veo una película de Hollywood, yo no sé si usted se ha dado cuenta, siempre me pregunto, estos tipos que hicieron esa película definitivamente tuvieron que haber leído la Biblia. Porque muchas de las películas que ellos hacen, ¿sabe qué? Están inspiradas en algún personaje o en algún libro de la Biblia y por eso es que es creíble para muchas personas. Pero no es un libro de historia, porque la Biblia no está simplemente para leerla y decir, oh, bueno, esto pasó hace muchos años y esto pasó en el siglo pasado y eso se dejó escrito ahí. La Biblia ha sido probada como la única fuente creíble de la historia, aun cuando muchos historiadores les cueste aceptar. ¿Sabe qué? Terminan llegando a la conclusión de que la Biblia, la palabra de Dios, tenía la razón. Después dice, no, es que no hubo un diluvio, pero de repente encontraron en el monte Ararat los restos de un arca. Entonces, ¿cómo se explican ellos que estaba eso ahí? Tuvieron que venir y decir definitivamente lo que está escrito en la Biblia tienen razón y eso es verdad. Terminan llegando a la conclusión que esto tenía razón. Mire, en la Biblia hay fechas, hay datos, hay geografía que se pueden comprobar con la historia. Le pongo un ejemplo. 1000 años antes de que naciera Jesús, se dijo que iba a nacer Jesús. Es más, hasta se dijo va a ser un varón. Y en ese tiempo no habían ultrasonidos. Entonces, ¿cómo sabía? Es más, se predijo que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y después, en las profecías que se habían dado, sucedieron tal y como se habían establecido esas profecías, se cumplieron en la historia. Ahora, permítame decirle que muchos científicos incluso han ellos aceptado que la Biblia tiene razón en cuanto al origen del universo. Porque, por ejemplo, ellos llegan a la conclusión, a unos ateos, ellos dicen, ¿cómo es que nada, más nada va a crear algo? ¿Verdad? En el origen del universo ellos dicen, pues yo no pongo nada aquí, no pongo nada aquí, no pongo nada aquí. ¿Qué va a salir? Nada. Entonces, ¿cómo fue que se creó el universo? Entonces, al final, tienen que aceptar lo que dice la Biblia en Génesis, capítulo número 1, en el verso número 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, nosotros estamos hablando de algo tan importante como lo es la palabra de Dios. Entonces, si es algo tan importante, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Levánteme la manita. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. Si estamos hablando de algo tan importante, ¿por qué no la leemos entonces? Ahora, si yo le preguntaría, ¿con qué libro de la Biblia o con qué personaje de la Biblia usted se familiariza más? ¿Usted qué me diría? Si yo le digo, busquemos en el libro de Sofonías. ¿Sofo qué? Van a decir aquí. ¿A dónde está eso? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿Sabe? Hay muchas personas que no saben Ageo. ¿Dónde está Ageo? ¿Qué? Ageo. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Entonces muchas veces no nos enteramos, ni siquiera conocemos los libros de la Biblia. Ahora, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Pues el domingo pasado, cuando usted dijo, abran su Biblia, entonces imagínese el extremo. Mire, ahora le voy a decir algo, aunque yo siempre lo he dicho, lo importante no es cuántas veces leas la Biblia. I'm saying, the important is how many times do you read the Bible. That's not the most important. O cuánto hayas leído de la Biblia, or how much have you read from the Bible. That's not the most important. Porque no es simplemente leer por leer, sino, déjeme decirle, lo importante no es qué tanto has leído de la Biblia, sino qué tanto estás poniendo en práctica lo que has leído. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué te serviría decir, yo he leído la Biblia 5 veces de pasta a pasta?
Y cuando empezamos a revisar tu vida o empieza a dar testimonio de tu vida, no estás viviendo conforme dice la palabra del Señor. Ahora, si realmente, oiga lo que le digo, si realmente nosotros pusiéramos en práctica todo lo que aquí dice en la Biblia, yo le garantizo que tendríamos más familias felices, más matrimonios saludables y más relaciones más estables. Ahora, nosotros deberíamos de aprender este verso. Venga conmigo, por favor, a Salmo 19. Quiero que lo leamos juntos. Salmo 19, del verso número 7 al verso número 11. Como no todos los que están aquí tienen la traducción, nueva traducción viviente, se la vamos a poner aquí en la pantalla. Lo vamos a leer de una forma, se le llama una forma antifonal. O sea, yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el siguiente versículo. Yo leo el verso número 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Verso 8 ustedes. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Mire lo que dice el verso 11. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Aquí está viendo la importancia que tiene la Biblia en la vida de una persona que teme al Señor. Y dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. O sea que lo que aquí se ha dejado escrito en la palabra del Señor es para nuestra enseñanza y que nosotros la podamos aplicar. Es decir, poner en práctica en cualquier situación que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Y eso es lo que nosotros como predicadores le llamamos que se haga rema en tu espíritu. Es decir, que de repente tú estás leyendo algo y tú dices, esto me está hablando a mí, esto me ha pasado a mí. ¿O qué es lo que Dios me está diciendo a través de esta palabra? Porque Dios cada día nos quiere hablar a nosotros. Nosotros decimos, orar es hablar con Dios. Pero no omitimos muchas veces la parte que también orar es dejar que Dios nos hable. Entonces, si yo te preguntaría en esta mañana y te digo, ¿oraste? Y tú me dices, sí, yo oré en la mañana. O sea, que hablaste con Dios, ¿verdad? Entonces, si hablaste con Dios, tú le hablaste. ¿Pero qué te dijo Él? A mí me parece como de mal gusto o de mala educación que alguien te llame y estés hablando con esa persona, a mí me parece, ¿no? En mi cultura, estés hablando con esa persona, sí, no, pero déjame hablar, y te sigue como una matraca, ¿verdad? Pero déjame hablar. Ok, gracias. Pum, colgó. Y después diga, tuve una conversación con esa persona. No, tú hablaste. Y muchas veces eso es lo que hacemos exactamente en la oración. Nosotros hablamos, pero no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor nos hable. Y una de las formas es a través de su palabra. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor, por eso aquí dice la palabra del Señor, los mandamientos del Señor son rectos, los mandamientos del Señor son claros, las leyes del Señor son verdaderas, son más deseables que el oro. Ahora bien, déjeme decirle que la realidad es que la Biblia es el único libro que puede ayudar a las personas a ser verdaderamente libre. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, no, Mauricio? Muchas personas ahí en un centro de detención, en una cárcel, agarran la Biblia y empiezan a leerla y nunca afuera lo habían hecho. Pero tuvieron que llegar hasta ese momento en el cual empezaron a leer la Biblia y el Espíritu Santo empezó a trabajar en sus corazones y ellos fueron libres a pesar de que estaban encerrados en cuatro paredes. Porque eso es exactamente lo que hace la palabra del Señor, trae libertad a nuestro espíritu. Además, la Biblia es el único libro que puede guiar a la gente a poner su fe en Jesús. El único libro que te ayuda en el presente y en el futuro.
El único libro que te ayuda para ser mejor esposo, para ser mejor padre, para ser mejor líder y para ser mejor amigo. Es el único libro, la Biblia, que te enseña valores morales y espirituales para ponerlos por obra para la vida diaria. Mire, una de las razones por las cuales yo leo la Biblia y me gusta lo que dice la Biblia y aprendo de la Biblia es porque Jesús también lo hizo. Mire lo que dice la palabra en el verso 24 del capítulo 7 de Mateo. Esto es hablando Jesús. Mateo 7:24. Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza, diga conmigo escuchar. Oiga lo que dijo Jesús, todo el que escucha mi enseñanza, pero no se puede quedar solamente en escuchar. En mi pueblo dice, hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando estamos escuchando la palabra del Señor no se trata simplemente de escuchar. Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o decir, la pone por obra, es sabio. Ahora bien, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva, no es casualidad que estaba lloviendo arriba, ¿verdad? Dice, llueva a cántaros. Esa es una expresión que usamos en mi pueblo. En su pueblo también, en Perú usan esa expresión, llover a cántaros. En República Dominicana usan esa expresión, llover a cántaros, ¿verdad? O mi hijo, cuando está lloviendo, algunas veces llueve fuerte, entonces dice, papi, ¿será que Dios está limpiando allá arriba su patio? Porque se oye como que mueve los muebles, dice, cuando hay truenos, ¿verdad? Pero mire, dice ahí, cuando llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Jesús dijo, el que escucha mi enseñanza y la sigue, lo voy a comparar como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el que escucha la enseñanza y no la obedece es un necio. Dice, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Jesús lo dijo. Si tú escuchas la palabra, si tú lees la palabra y la pones por obra o en práctica, eres un hombre sabio. Eres una mujer sabia. Pero si tú lees la palabra, esto no me gusta a mí. Esto se escribió para aquel tiempo. Esto es un consejo que Pablo dio a la iglesia de ese tiempo. Ese es en el Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Pacto. A mí no me gusta esto. Si tú empiezas a decir esto me gusta y esto no me gusta, no lo estás poniendo por obra. Entonces muchas veces esas enseñanzas, Jesús dijo, el que escucha mi enseñanza, Jesús vino a poner la enseñanza para que nosotros la pongamos por obra. Jesús dijo, si construyes tu vida, oiga bien, si construyes tu vida con mis enseñanzas, estás seguro y no te arrepentirás. Mire, en los 18 años que tengo de ministerio a tiempo completo, yo nunca he escuchado a nadie decir, empecé a confiar en la Biblia como la palabra de Dios, a vivir lo que ahí dice, edifiqué mi vida, mi matrimonio, mis hijos e incluso la forma de cómo administrar el dinero de acuerdo a la palabra. ¿Y sabe qué? Me arrepiento de haberlo hecho. Yo nunca he escuchado a alguien decir, puse mi fe en Jesús, puse mi fe en las enseñanzas de la palabra del Señor y después de 5 años me arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, las personas dicen, doy gracias a Dios que encontré a Jesús, que encontré la palabra del Señor y yo puedo vivir una vida que agrade a Dios. Jesús dijo, si edificas tu vida sobre mis enseñanzas, nunca te arrepentirás. Diga conmigo, si edifico mi vida sobre las enseñanzas de Jesús, nunca me voy a arrepentir. Y eso fue precisamente lo que dijo Jesús. Si tú edificas tu vida sobre sus enseñanzas, tú no te vas a arrepentir. Mire, pruébelo y me cuenta. No, mire, yo de verdad puse mi confianza en el Señor. Yo puse lo que ahí decía la palabra, esas promesas de parte de Dios, que yo ya le he dicho, hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Y usted lo único que tiene que hacer es reclamarla. Ahora, uno de los problemas de hoy en día es que la gente quiere adaptar la Biblia a sus ideas, a sus gustos y a sus pensamientos. Mire, agarran un texto y lo usan de pretexto porque lo sacan de contexto. Me salió hasta en verso, ¿no? Agarran un texto y lo usan de pretexto porque lo sacan de contexto, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, no, es que aquí en la Biblia dice que, no, pues usted puede tomarse todas las copas que quiera de vino, toda la cerveza que quiera. Mira, acuerda,
A mí me han dicho, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿No fue que convirtió el agua en vino? ¿Sí o no, pastor? I'm saying that some people use the Bible at their convenience. They said, oh no, the Bible said that the first miracle that Jesus did it was they convert the water into wine. So it's not bad to drink wine. O sea, no es malo tomar vino. Oh, Pablo le decía a Timoteo, toma vino por tu enfermedad. Y un hombre de Dios le estaba aconsejando. Sí, porque mucha gente quiere tomar eso como un pretexto para decir, no, pues no es malo tomar, no es malo usar bebidas alcohólicas. Si Jesús lo hizo, Jesús tomaba, dice ahí. Miren lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 5, verso 18. Anótelo ahí, dice, no se emborrachen con vino. Claro, ahí dice emborracharse, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Mire, y hablando sobre el Espíritu Santo, alguien me preguntó, número 2, alguien hizo esta pregunta. ¿Cuándo y cómo recibimos el Espíritu Santo? Mire, el apóstol Pablo enseñó claramente cuando recibimos el Espíritu Santo y dice que en el momento que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, 1 Corintios 12:13 declara, porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, es más fuerte, Romanos capítulo 8, verso 9, nos dice que una persona que no tiene, oiga esto, no tiene al Espíritu Santo de Dios, no pertenece a Cristo. Es decir, que no se llame cristiano. Mire cómo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Diga conmigo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora usted me dice, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está en mi vida? Yo no lo puedo ver. Algunas personas hasta me han dicho, es que yo no lo siento, ¿verdad? Porque muchas personas vienen con esa mentalidad, voy a ir a la iglesia, pero yo quiero sentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hasta muchas veces cantamos esa canción, muévete en mí, ¿verdad? Muévete en mí, porque yo quiero que se mueva, yo quiero ver algo, yo quiero sentir algo. Y hasta muchas veces muchas personas hasta salen decepcionadas y dicen, yo no sentí nada. Hoy el servicio no estuvo bueno porque yo no sentí nada. Y tal vez la otra persona estaba así como el pastor, ¿verdad? Cuando vio a Mauricio, hasta estaba llorando, Señor, gracias por el milagro que hiciste. Y el otro, a mí no me mueve eso. A mí me tocó el Espíritu Santo con eso. Pero quizás la otra persona no tuvo la misma experiencia que yo tuve. Pero eso no significa que el Espíritu Santo de Dios no está aquí. Porque hay una garantía que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí hay más de 2 o de 3. Entonces aquí está el Señor. Nosotros, denle un aplauso al Señor si quiere. Mire, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de salvación para todos los que creen. Mire lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero regresar a Romanos 8:9, porque este es uno de los más fuertes que yo he encontrado. Porque ahí dice, si una persona no tiene el Espíritu, esta no pertenece a Cristo. Por lo tanto, la posesión del Espíritu Santo es un factor indicador de la posesión de la salvación. Ahora, más aún, el Espíritu Santo no podría ser el sello de la salvación si no se hubiera recibido en el momento de la salvación. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo confesamos con nuestra boca, decimos, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Ahora, muchas escrituras aseguran claramente que nuestra salvación, oiga esto, es asegurada al momento de recibir a Jesús como Salvador. Ahora, póngame atención en esto, porque esta es una discusión para muchos un poquito controversial.
especialmente por los ministerios que tiene el Espíritu Santo. Ahora, con frecuencia estos son confundidos porque dice, el recibir y la permanencia del Espíritu Santo en nosotros ocurre en el momento de la salvación. Para muchas personas, por ejemplo, hace 2 semanas, fue la primera vez que dijeron, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador, y pasaron y se bautizaron. En ese momento que confesaron a Jesús como Señor y Salvador, que se bautizaron, yo les dije, repite estas palabras conmigo, y repitieron la declaración de fe, y luego yo les dije, los vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Yo se lo voy a mostrar ahora con la Biblia, porque hay muchas personas que dicen, no, es que la persona va a recibir el Espíritu Santo en este momento preciso. Le estoy hablando cuando usted está confesando a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar aquí en su corazón. Nosotros decimos, ¿quién vive en el corazón? Déjeme decirle, la palabra dice que Jesús está allá arriba sentado a la derecha del Padre. Oiga lo que le estoy diciendo, no lo quiero confundir a nadie. Pero Jesús dijo, yo me voy a ir y les voy a dejar ¿a quién? Oh, ok, entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Quién está con nosotros aquí adentro de nosotros? ¿Está Jesús o el Espíritu Santo? ¿Sí me están entendiendo? Yo le digo, reciba a Jesús. Oiga, cuando hablamos para confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús dijo, yo me voy a ir y les voy a dejar a un ayudante, a su abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que yo digo, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, me va a guiar y me va a dirigir. Porque Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por usted e intercediendo por mí. ¿Se entiende eso? Los términos. Porque normalmente como cristianos nosotros decimos, ¿quién está en tu corazón? Cristo, Jesús. Es correcto. Porque Jesús es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora bien, acuérdese bien que la función que Él hace en cada uno de nosotros es convencernos de pecado, de justicia y de todo mal. Y Él pone, el Espíritu Santo, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si hablamos de la llenura, oiga esto, si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ese es un proceso paulatino en la vida del cristiano que nosotros cada día, así como yo vengo y tomo esta agua, porque estoy tomando agua, porque tengo sed. Esto está llegando a mi organismo y está llenando mi cuerpo y necesito esa agua para hidratarme. Y de esa misma forma, nosotros cada día necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Buscar, llenarnos de Él. Señor, lléname de tu presencia. Menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti. Yo quiero, Señor, cada día que tú me llenes de tu Espíritu Santo, porque yo solito voy a hacer las cosas mal. Yo solito voy a cometer errores. Necesito tu presencia. Ahora, mientras nosotros, Compassion Christian Church, nosotros sostenemos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la salvación. Algunos cristianos dicen, no, eso no sucede en ese momento. Por eso es que usted escucha, como le acabo de decir, cuando bautizamos a una persona que le decimos, en ese momento usted recibe el regalo. ¿Dónde me amparo para decirlo? Hechos capítulo 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, estoy leyendo de la Reina Valera del 60, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, y esto va a dar como resultado que el bautismo del Espíritu muchas veces sea confundido con recibir el Espíritu Santo. Y eso lo ve mucha gente como un acto posterior a la salvación. Ahora, en conclusión, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se convierte en nuestra posesión permanente en el momento de creer. Déjeme decirle algo. Cuando una persona peca, es decir, hace algo que no agrada a Dios, le voy a poner como base el Salmo 51. Cuando David pecó, en esa oración de arrepentimiento, él dijo,
no apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Cuando nosotros como cristianos pecamos, hacemos algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo está ahí, arrepiéntete. Lo hiciste mal, arrepiéntete, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y entonces el Espíritu Santo se contrista. O si lo quieres con otra palabra más entendible, se pone triste, pero no se aleja. Está ahí el Espíritu Santo convenciendo a la persona de pecado. Estás haciendo mal, arrepiéntete. Y somos nosotros, o usted ha visto, se lo voy a poner así un poquito más fácil, en esos dibujitos que antes salían de Tom y Jerry. Y Tom y Jerry tenía un ratoncito aquí bueno y un ratoncito aquí malo, ¿verdad? El ratoncito malo le decía, pégale al gato, pégale, ay, haz esto, haz aquello, haz lo malo. Y el otro le decía, no lo hagas. Y a mucha gente a eso le llama conciencia. Pero en realidad nosotros como cristianos lo que tenemos adentro es al Espíritu Santo que nos está diciendo, eso no está bien, no veas eso, no digas eso, no hables eso. Es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo porque vive dentro de nosotros. Ahora recuerda que la palabra dice, el que tiene el Espíritu Santo ese es el Hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Mira Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú decides quién guía tu vida. Ahora, si eres un hijo de Dios, tú tienes que dejar, Espíritu Santo, guía mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Y tienes que buscar cada día llenarte de la presencia del Señor, llenarte de lo que Él quiere para ti. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Yo le voy a decir una cosa, al salir de este lugar, lo que el enemigo quiere es que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Pero el proyecto del enemigo es que al salir de este lugar, robe esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón para que tú no la pongas por obra. Pero al tomar un paso y salir de este edificio, tú empiezas a tomar las decisiones y decir, ¿a quién escucho? Oigo la voz de Dios que me dice, haz el bien, ayuda al prójimo, ora, lee la Biblia, congrégate, ve a un grupo vida o no. No lo hagas, no seas tan religioso. No, tanto orar te va a hacer mal, tanto leer la Biblia. Tú decides a quién vas a escuchar. Pero si tú eres un hijo de Dios, tienes que reconocer que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y Él te va a guiar al propósito que Dios tiene para ti. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos en esta mañana? Y yo te quiero hacer una pregunta para finalizar. Yo sé que si tú estás aquí, al igual que yo estás reconociendo y dice, yo estoy en el hospital, no estoy aquí porque soy bueno, pero quiero ser una persona que agrade a Dios. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. La decisión es tuya en esta mañana. Si tú reconoces, tú sabes que no has estado haciendo la voluntad de Dios, en esta mañana yo quiero hacer una oración por ti. Ahí donde estás, yo te pido que repitas esta oración y digas, Señor Jesús, yo reconozco que no he estado haciendo la voluntad de Dios. No me he estado dejando guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces son mis emociones, muchas veces es mi temperamento, muchas veces es mi carácter que guían cada una de las decisiones que yo tomo. Pero en esta mañana, yo sé que tú me estás hablando a mi vida. Y me estás recordando la importancia que es dejarme guiar por el Espíritu Santo. Porque dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Señor, yo quiero que tú me guíes. Que guíes mis pensamientos, que guíes mis palabras, que guíes mis decisiones. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Te pido por favor que me ayudes de aquí en adelante a hacer tu voluntad y no la mía. Te lo pido. Mientras usted está con su cabeza agachada y su